recopilación de datos, una vez que nosotros ya sabemos cuáles son las técnicas que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces ya nosotros tenemos toda esa información. Pero ¿qué hacemos con toda esa información que tenemos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ya recopilamos toda esa información. Tenemos agrupadas, hacemos encuestas, 100, 200, 300, 500, la que nosotros vamos a necesitar o la que vamos a querer. ¿Sí? Toda esa información está ahí recopilada. ¿Qué hacemos con eso? Entonces vamos a ver qué es la recopilación de datos. A ver, señorita Vilés, si nos ayuda. Definición. Es el procedimiento de agrupar información útil obtenida a través de las herramientas de investigación. Gracias. Sí, miren. Información útil, lo que nos vaya a servir. No todo lo que nosotros hagamos dentro de las encuestas vamos a necesitarla, ¿no? Pero ¿por qué es importante esto? A ver, el señor Medina. Permite conocer o medir las actitudes y preferencias del público objetivo, es decir, saber cuál es la percepción permanente y evolutiva con respecto a un objeto o fenómeno. Ya, entonces, por eso miren, gracias. Es importante, dice, toda esa información que nosotros tenemos. Vamos a medir, vamos a conocer acerca de el posible consumidor, porque todavía no son los consumidores, son posibles consumidores del producto o el servicio que nosotros vamos a dar. Pero la recopilación de datos, ¿cómo nosotros lo debemos considerar? Nos dice hipótesis. Como sabemos, la hipótesis es una suposición. Suposición, vamos a suponer, ¿sí?, que nos han contestado bien esas encuestas, que han sido muy real al momento de contestar, ¿sí? Entonces, a veces encontramos respuestas, preguntas que no han sido contestadas por X motivo, ¿sí?, o por simplemente un apuro, contestan como sea, ¿no? Entonces no podemos decirle que es totalmente cierto esto, ¿no? Y la variable, o sea que nosotros podemos modificar, hacer aplicados en diferentes, ¿no? O sea, ¿cómo se realiza? ¿Cuál es la variable que yo puedo utilizar, ¿no? Los datos se recolectan de la muestra seleccionada. Recolectar datos es equivalente a medir. Pero ¿cuáles son los elementos de la recolección de datos? A ver si me ayuda el señor Chan. Elementos de la recolección de datos. ¿Qué se mide? La fluctuación de las variables contenidas en la hipótesis. ¿Cómo se mide? Se registran los valores visibles que representan a las variables, valores que han sido previamente vinculados con ítems numéricos. ¿Con qué se mide? Con algún instrumento de medición disponible, como por ejemplo cuestionarios, escalas para medir actitudes, observaciones, etc. ¿Cómo se aplican las técnicas de investigación? Pueden ser autoaplicadas, individual o grupal, por entrevistas, personal por teléfono a través de una red social o por observación directa. Gracias. Miren, ahí tenemos lo que es los datos, ¿no? ¿Cómo nosotros lo podemos hacer? Decíamos que nuestras técnicas no solamente son la encuesta, también tenemos las pruebas, la observación, los grupos vocales, tenemos la entrevista.
Entonces, unos son un poco más directos y en cambio en otros, por decir en la encuesta, solo tenemos respuestas nada más un poco sencillas. En la entrevista es algo directo, ¿no? Directo y obtengo más información. Uno de los aspectos principales dentro de la información de la investigación es determinar el tamaño de la muestra, ¿no? Pero antes es necesario realizar algunos importantes pasos. Para determinar los pasos, para determinar el tamaño de la muestra, vamos a ver cuáles son. A ver, el señor Sarmiento. Pasos para determinar el tamaño de la muestra estadística. Identificación de eso con el mayor grado de detalle. Identificación del margen de error que se tolerará en la encuesta. Identificación del nivel de confianza que se desea para la investigación. Ya, gracias. Sí. Entonces, miren, si nosotros seguimos todos estos pasos, creo que vamos a obtener unos datos un poco más confiables, ¿no? Entonces, identificamos nuestro universo, ¿cuál es? Ya nosotros vimos que era una comunidad, a dónde lo queremos poner. Entonces, ya nosotros sabemos cuál es nuestro universo, ¿no? Entonces, la recolección de datos, los errores que se suelen cometer en ellos, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son esos errores que se suelen cometer. A ver, la señorita Scarla Vilés. Recolección de datos. Los errores más comunes en la recolección de datos son datos incorrectos o inventados, preguntas mal formuladas, tamaño de la muestra mal seleccionada, realización de la encuesta en un lugar inadecuado, ejecución de la investigación a personas con criterios preestablecidos, es decir, que no tengan objetividad en sus respuestas, preguntas no contestadas o contestadas ambiguamente, y encuestas no contestadas y consideradas en las conclusiones finales. Ok, gracias. Miren, todos esos errores que nosotros no debemos cometer, ¿no? O a veces no es que se los comete intencionalmente, sino que, bueno, a medida que nosotros vamos haciendo, suelen salir, ¿no? Pero siempre debemos tratar de no cometer esos errores, ¿no? Entonces, miren cómo tenemos nosotros lo que es la parte de recolección de datos, luego de que ya tenemos las entrevistas, ¿no? Vamos a ver lo que es nosotros hicimos una actividad en clase, ¿no? En la clase anterior. Sí, ¿no? Sí. Ya. Entonces vamos a lo que es las medidas de tendencia. ¿Ya? Vamos a ver nuestras medidas de tendencia. Las medidas de tendencia central. ¿Sí? ¿A qué se refieren estas medidas? Se refiere a que ya una vez que nosotros tenemos toda esa información, todas podemos ponerla en un conjunto de datos, ¿no? En un conjunto de datos, ubicar valores, ¿sí? De acuerdo a lo que nosotros tenemos. ¿Y cómo la vamos a calcular? Con la media aritmética, ¿no?
conocida también como promedio. Esta es la que más se utiliza dentro de lo que es ya los datos que nosotros tenemos, porque vamos a ver si la información que tenemos es válida, ¿sí? Y la que supuestamente nos han dado los encuestados, ¿sí? Ha sido la correcta. Y la que nos va a ayudar a nosotros a ver que si nuestro emprendimiento va a ser bueno. Pues no, miren, y ahí tenemos un ejemplo. Se desea saber el peso promedio en kilogramos de las mujeres en un curso. En un curso. Los datos. Miren que ahí tenemos diferentes pesos. Diferentes pesos de todas las estudiantes. Solo las mujeres de un curso, ¿no? De acuerdo a la fórmula se deben sumar los resultados. Entre todos estos resultados nos da 1868 y dividirlo por el número de elementos que sería 39. Por lo que podríamos decir que el peso promedio de las mujeres de la clase es de 47,90 si nosotros dividimos, ¿no? Ese es el resultado que a nosotros nos da. Ahí tenemos otra forma de obtener el promedio, ¿sí? Mediante la agrupación de resultados. Mediante esa agrupación de resultados iguales. ¿Ya? Por ejemplo, se desea saber el peso promedio de los hombres estudiantes de primer curso. Según nuestros resultados, dice 4 jóvenes pesan 52 cada uno, ¿sí? 6 jóvenes pesan 53 kilos cada uno, y así como estamos viendo en la tabla, ¿no? Aquí ¿qué es lo que hacemos? Nosotros multiplicamos X por N y nuestro valor total que obtenemos es 2126. Nuestra muestra es de 39, con lo que tenemos un promedio de 54,51. En el anterior que teníamos, solamente los datos así, sin agruparlos, sin nada, solamente los datos, unidos todos. Acá ya hacemos una tabla, ¿sí? Para saber cuántos tiene cada uno. Comenzamos a clasificarlos, ¿no? Entonces este es nuestro promedio en este ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que es la parte de la mediana. Otra forma también para nosotros poder calcular de acuerdo a nuestros datos, ¿no? El valor medio de una secuencia de datos. Se divide la secuencia de datos en dos partes iguales. Seguimos el mismo curso, 39 estudiantes y los pesos de cada uno ordenados de menor a mayor, ¿sí? Entonces, peso 42, 43, 44 y así, cada uno de ellos, ¿no? El número de estudiantes que nosotros tenemos puesto a cada uno de ellos. Son 39. En la medición se divide exactamente la mitad de la secuencia de datos, ¿no? Entonces, decimos, la mitad quedaría entre 20, porque tenemos 19 para un lado y 19 para el otro, ¿no? Entonces, nuestra mitad sería 20, ¿ya? Entonces, exactamente por la mitad de secuencia de datos. Entonces, nuestra mediana sería 48, porque estamos en el dato número 20. ¿Sí? También podemos utilizar otra forma, ¿sí? Entonces, si el tamaño de la muestra es un número par, porque también podemos obtenerlo, ¿sí? ¿Qué tenemos? La mediana será el valor promedio entre los dos datos que divide la serie. Por ejemplo, si se tiene una tabla de 10 datos, la mitad serían los dos, 5 y 6, ¿no? 4 de un lado y 4 del otro lado, ¿sí? Entonces, la secuencia entre ellos sería entre 46 y 48, la secuencia que
que está en medio de ellos es 47. Esa es la mediana. Entonces, en el número impar, en cambio, nosotros aplicamos fórmula, donde n más 1 dividido para 2. Y hacemos nuestro cálculo, ¿no? ¿Qué es la moda? ¿Sí? Vamos a ver si me ayuda el señor Vega. Es el valor que más se repite en una serie de datos. Por lo tanto, es el valor con mayor nivel de frecuencia y frecuencia en dicha serie. Su obtención es muy sencilla, ya que simplemente se observan aquellas cifras que se repiten con mayor frecuencia. Gracias, sí. Se observan cifras, ¿no? Vamos a verlas. Dice que se repiten con mayor frecuencia. Aquí tenemos el ejemplo de la moda. Se ha obtenido la serie de 14 datos y se pide obtener la moda. 14 datos, nosotros vemos, ¿sí? Esta es nuestra información, 42, 43, 44, 45. ¿Sí? Para su obtención se tendría lo siguiente. Tenemos 1 de 42, 1 de 43 y así lo vamos agrupando cuántos hay de cada uno. Y la mayor frecuencia es 5. Ustedes ven aquí que está sombreado. ¿Sí? Es el que más se repite, ¿no? Entonces nuestra muestra sería de 45, la moda, porque es el que más se repite, ¿no? Siempre buscamos el que más se repite. Aquí tenemos otro caso de series que tengan más de una moda. Así, por ejemplo, existen las series bimodales. La serie de datos donde hay dos cifras que se repiten con mayor frecuencia, las bimodales, por eso se llaman bimodales. En este caso aquí tenemos que se repite con mayor frecuencia 44 y 46. Entonces, nuestra moda sería 44 y 46. Las trimodales, los que se repiten 3 veces, ¿sí? Ustedes ven, aquí tenemos 43, 45 y 47. Son los que más se repiten, ¿no? Entonces, esta serie nosotros decimos que la moda es una medida de tendencia central que permite verificar los valores de mayor frecuencia. ¿Que lo vamos a obtener en una investigación? Sí, lo vamos a obtener en una investigación. Y como nosotros podemos darnos cuenta, aquí pedíamos peso. ¿Sí? El peso puede ser igual de varias personas, ¿no? No puede pesar menos, pero igual habrán que se repitan, ¿no? Habrán personas que van a pesar lo mismo, ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos lo que es la parte de estadísticas aplicadas a nuestra encuesta, ¿no? Luego que tenemos las técnicas que vamos a aplicar, debemos saber qué técnicas aplicamos, ¿sí? ¿Cuál de las técnicas? Encuesta, observación, a ver, ¿quién más me repite? ¿Qué más? ¿Cuáles son las demás técnicas? Encuesta. Pruebas. Pruebas, ¿cuál más? Yo las nombré. A ver, ¿quién más? ¿Qué más? Ya nos olvidamos. Tenemos sueño, mi. Tiene sueño, no se acostó temprano, se haber quedado chateando entonces. No puedo dormir. Bueno, tenemos que acostarnos temprano para no tener sueño. Encuesta, observación, grupos focales, pruebas, experimentación. experimentación,
¿sí? No se olviden de eso. Luego, ¿qué tenemos? La recopilación de datos. Luego que hemos aplicado una de las técnicas, tenemos la recopilación de datos. ¿Qué hacemos con esos datos? Medina sabe, Medina sabe. ¿De qué se ríe? Vamos a poner nuestra información, a clasificarla, ¿sí? A saber qué es lo que nosotros tenemos o que hemos obtenido a través de esa información, ¿sí? Entonces, en Classroom igual van a tener una tarea, ¿sí? Una tarea que yo les voy a enviar, ¿no? Pero aparte de eso, vamos nosotros a trabajar, como somos poquitos, vamos a trabajar en grupos de 3. Vamos a trabajar en grupos de 3 y vamos a ver nuestro emprendimiento, ¿sí? Vamos a crear nuestro emprendimiento, ¿sí? Y lo vamos a hacer, a crearlo, qué es lo que usted va a obtener acerca de él, lo va a explicar, pues, ¿no? Lo va a explicar y me va a decir qué técnicas va a utilizar, ¿no? ¿Qué técnicas vamos a utilizar acerca de con ese emprendimiento que usted va a realizar?